Hoy vamos a meternos de lleno en un caso de fraude migratorio que es de película. Se trata de un esquema que estuvo funcionando por más de una década y que, de verdad, sacudió los cimientos del sistema de asilo en Estados Unidos. A ver, imagínense la escena. Por más de 10 años, un solo hombre montó todo un negocio. Su producto, mentiras. Historias completamente inventadas que les vendía a inmigrantes, a personas que solo buscaban una nueva vida y soñaban con conseguir asilo. Bueno, esta es la historia de cómo todo ese engaño, construido durante años, finalmente se vino abajo. Vamos a ver cómo funcionaba esta fábrica de mentiras, cómo fue la persecución internacional para atraparlo y sobre todo las consecuencias que dejó a su paso. No solo para él, sino para muchísimas personas que quedaron atrapadas en su red. Y para entender bien esta historia, vamos a hacer algo un poco distinto. Empecemos por el final, por el día del juicio. Después de años de investigación y de estar prófugo, Tenzin Norbu, el cerebro de todo esto, por fin se enfrentó a la justicia. 27 meses. Esa fue la sentencia de cárcel, 2 años y un poquito más. Y no por cualquier cosa, ¿eh? La condena fue por conspiración para cometer fraude de asilo, o sea, por mentir de forma organizada. Es un número que ya nos dice algo sobre la gravedad de jugar así con un sistema que en teoría está para proteger a quienes más lo necesitan. Pero ojo, que no todo fue tiempo en la cárcel. La justicia también fue por el dinero. Lo condenaron a pagar $170,000. Y esto es clave, esa cifra no salió de la nada. Es básicamente lo que las autoridades calcularon que él se embolsó con todo este esquema ilegal. Le quitaron las ganancias. Ok, ya vimos el final. Ahora sí, rebobinemos la cinta. ¿Cómo es que se llegó a este punto? ¿Cómo funcionaba esta operación por dentro? Porque, hay que decirlo, no era un simple engaño, era todo un sistema, una verdadera fábrica de historias falsas. Y para que estemos todos en la misma página, ¿qué es exactamente el fraude de asilo? Pues en palabras sencillas, es mentir a propósito en una solicitud para conseguir un beneficio migratorio. Así de simple. Es un delito que va directo al corazón del sistema, porque se basa en la confianza. El método de Norbu era casi una receta, un manual de 4 pasos. Miren qué organizado. Primero, se inventaba una historia de persecución completamente falsa. Segundo, con esa historia, llenaba y presentaba la solicitud. Tercero, creaba documentos falsos para darle credibilidad. Y cuarto, y esto es increíble, entrenaba a sus clientes para que se aprendieran la mentira y la contaran sin titubear en las entrevistas. Una operación redonda. Y si quedaba alguna duda de que esto era intencional, escuchen esto. Es una cita directa de los documentos del caso. Estas plantillas narrativas eran mentiras inventadas por Norbu y sus asociados. O sea, no eran exageraciones ni adornos, eran mentiras creadas desde cero. De hecho, usaban la misma historia de persecución una y otra vez, como si fuera una plantilla, un copiar y pegar de la desgracia ajena. La pregunta del millón, claro, es ¿cuánto costaba este servicio? Pues se calcula que cobraba unos $5,000 por cada paquete, por cada historia falsa. Ahora, multipliquen eso por las decenas y decenas de clientes y empezamos a entender de dónde salieron esos $170,000 que le hicieron pagar. Pero claro, tarde o temprano, la casa de naipes se cae. Cuando las autoridades por fin le pusieron el ojo encima, la historia se convirtió en una persecución internacional. No fue nada fácil atraparlo. Esto se convirtió en una cacería que duró años y cruzó fronteras. Fíjense en esta cronología porque es impresionante. El tipo operó por más de 10 años, desde 2007 hasta 2018. Cuando sintió que lo iban a atrapar en 2018, se fugó a Canadá. Y no crean que se entregó fácil, no. Pasó casi 5 años peleando para no ser extraditado. Recién en 2024 lograron traerlo de vuelta a Estados Unidos. Y ahí sí, ya sin escapatoria, se declaró culpable y recibió la sentencia que ya vimos. Y bueno, más allá de la persecución y la sentencia, tenemos que hablar del costo humano. Porque las acciones de Norbu no solo fueron un golpe al sistema, sino que dejaron a un montón de gente en una situación terrible, en un limbo legal. Estamos hablando de casi 100 personas, 100 vidas que, de un día para otro, quedaron en el aire. Imaginen, pensaban que estaban asegurando su futuro en el país y de repente todo se desmorona por culpa del fraude en el que, consciente o no,
participaron. Y aquí el daño es doble, es muy complicado. Por un lado, piensa en alguien que quizás sí tenía un caso de asilo real, pero que por desesperación cayó en esto. Ahora su caso legítimo está manchado por el fraude. Y por otro lado, están los que consiguieron el asilo sin merecerlo, quitándole la oportunidad a alguien que sí lo necesitaba. Para ambos grupos, la situación se volvió insostenible. Este caso, al final, es mucho más grande que la historia de un solo estafador. Lo que realmente nos muestra es lo importante, lo crucial, que es proteger la integridad de todo el sistema de inmigración. De hecho, la propia Agencia de Inmigración de Estados Unidos, la USCIS, lo dice con todas sus letras. Proteger la integridad del proceso es su máxima prioridad. Y bueno, casos como el de Norbu son exactamente la razón por la cual esa misión es tan importante. Y esto es interesante porque el sistema no se protege solo, las autoridades también cuentan con la gente. De hecho, existe un formulario oficial de la USCIS donde cualquiera puede reportar si sospecha de un fraude. Es una forma de que todos ayuden a cuidar el sistema desde adentro. Al final, todo esto nos deja con una pregunta bastante profunda, ¿no? Pensemos que el sistema de asilo es como un salvavidas, pero uno que está hecho de confianza y de historias verdaderas. Cuando alguien llega y miente de una forma tan calculada, tan sistemática, el problema ya no es solo castigar al culpable. El verdadero reto es cómo se recupera esa confianza, cómo se reconstruye la fe en un sistema que es vital para muchísimas personas en el mundo. Hablemos de algo clave. El sistema para verificar quién puede votar en Estados Unidos acaba de recibir un cambio muy importante. Se trata de una nueva herramienta. Y vamos a desglosar qué es exactamente y por qué es tan relevante. En esencia, esto es una mejora tecnológica. La idea es bastante simple, hacer que sea mucho más fácil y rápido para los estados confirmar la ciudadanía de las personas registradas para votar. Es pasar de un proceso que podía ser bastante complejo a uno mucho más directo. Bueno, para entender todo esto, tenemos que hablar de la pieza central de este cambio. Un programa que se llama SAVE. ¿Qué es exactamente? ¿Y cómo funciona en la vida real? Vamos a verlo. SAVE son las siglas en inglés de Systematic Alien Verification for Entitlements. Es básicamente una herramienta del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. ¿Y para qué sirve? Pues para que otras agencias del gobierno puedan confirmar de forma rápida el estatus de una persona. O sea, si es ciudadana o qué estatus migratorio tiene. Y aquí está el gran cambio, el punto clave de todo esto. Antes, una agencia necesitaba el número de seguro social completo, los 9 dígitos. Imagínense el papeleo. Bueno, pues ahora el proceso es muchísimo más simple. Solo se necesitan los últimos 4 dígitos. Una diferencia enorme. Ok, ya entendimos el qué, el cambio técnico. Pero ahora viene el por qué. ¿Por qué hacer esta actualización justo ahora? ¿Cuál es la razón de fondo? La respuesta oficial apunta a una palabra muy específica: seguridad. De hecho, un portavoz de la agencia lo explicó sin rodeos. Dijo, y cito, «Al permitir que los estados verifiquen de manera eficiente la elegibilidad de los votantes, estamos haciendo cumplir el principio de que las elecciones de Estados Unidos están reservadas exclusivamente para ciudadanos estadounidenses». En otras palabras, la lógica es que si la verificación es más sencilla, se protege mejor la integridad del voto. Y ojo, esto no es algo que salió de la nada. La agencia lo enmarca dentro de un plan mucho más grande para, según dicen, asegurar la integridad electoral. Está alineado con una orden ejecutiva presidencial y además es una invitación o más bien un empujón para que todas las agencias de gobierno, locales, estatales y federales, empiecen a usar este programa. Ok, suena bien en teoría. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? Si pensamos en un funcionario electoral, en su día a día, ¿qué es lo que realmente cambia con esta actualización? La palabra clave aquí es simplicidad. Para los funcionarios que manejan las listas de votantes, ahora es posible iniciar una verificación con muchos menos datos. Ya no es necesario tener el número de seguro social completo ni otros identificadores que a veces son difíciles de conseguir. Se trata de quitar trabas para que el proceso sea mucho más ágil. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Este cambio realmente ha hecho alguna diferencia? ¿Se está usando más? Bueno, los números no mienten. Y lo que vamos a ver es de verdad impresionante. A ver, miremos estos datos. Durante todo el 2024, el programa SAVE
tuvo 25 millones de consultas. 25 millones, suena bastante, ¿no? Pues en lo que va de 2025, la cifra se disparó a más de 205 millones. Es un crecimiento de más del 700%, una verdadera explosión en el uso de la herramienta. Pero ¿quiénes están haciendo todas estas consultas? Si vemos el detalle, es súper interesante. Más de 46 millones de esas consultas vienen, como es de esperar, de agencias electorales estatales. Pero la mayor parte, más de 110 millones, viene de agencias de beneficios federales. ¿Qué nos dice esto? Que el impacto de este cambio va mucho más allá de las elecciones. El crecimiento es masivo, sin duda. Pero, ¿quiere decir que ya todo el país se subió a este tren? Pues no exactamente. Echemos un vistazo al mapa de adopción. Lo que vemos ahora mismo es un país prácticamente dividido por la mitad en este tema. Hay 26 estados que ya tienen acuerdos para usar el sistema SAFE, pero eso deja a los otros 24, casi la mitad del país, que todavía no lo han adoptado. Con este panorama, la posición de la Agencia de Inmigración es muy clara. Quieren que más estados se unan. El llamado es para que los funcionarios de gobierno en todos los niveles se comprometan a usar programas como SAFE. Al final, esta actualización del programa SAFE es mucho más que un simple cambio técnico. Es una muestra de cómo la tecnología está redibujando las bases de la administración electoral. Y esto nos deja con una pregunta abierta. Si esto es lo que está pasando hoy, ¿qué es lo que viene después? ¿Hacia dónde va la gestión de las elecciones en el futuro? Atención, porque el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos acaba de anunciar algo muy importante, un cambio clave en el examen de ciudadanía. Para quienes estén en ese camino hacia la naturalización, entender esta actualización es de verdad crucial. A ver, para la gran mayoría de los solicitantes, el examen de civismo es un paso que no se pueden saltar. El objetivo es bastante claro: demostrar que se tiene una comprensión básica de cómo funciona el país, su historia y su gobierno. Bueno, la noticia es que ese examen está a punto de cambiar y bastante. Así que la pregunta es, ¿cómo exactamente? Vamos a meternos de lleno en los detalles de estas nuevas actualizaciones. Para poder entender bien los cambios, primero hay que tener claro para qué sirve el requisito de civismo actual. ¿Cuál es su propósito para quienes aspiran a la ciudadanía? Y ojo, esto no es algo que se inventaron de la nada. La base legal del examen viene de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, o INA. O sea, no es una regla cualquiera, es un requisito establecido por ley para poder naturalizarse. Ok, con ese contexto ya claro, ahora sí vamos a analizar el cambio oficial que se anunció y, lo más importante, a quiénes va a afectar. Esta fecha es clave, hay que grabársela bien. Cualquier solicitud que se presente a partir de ese día estará sujeta a las nuevas reglas del examen, que son más exigentes. Listo, llegamos al corazón del asunto. Vamos a poner el examen viejo y el nuevo uno al lado del otro, para ver qué es lo que realmente cambia. Y bueno, las diferencias saltan a la vista, ¿no? El examen se vuelve notablemente más completo y, sí, más exigente por donde se lo mire. El primer gran cambio es la cantidad de preguntas que hay que estudiar. Antes, el banco de preguntas era de 100, ahora sube a 128. Luego, durante la entrevista, en el momento de la verdad, ya no son 10 preguntas, ahora son el doble, un total de 20. Y para aprobar, ahora se van a necesitar 12 respuestas correctas de esas 20. 12. Es un salto considerable desde las 6 que se requerían antes. Pero aquí viene un dato súper interesante. Aunque los números suben, el porcentaje para aprobar en realidad no cambia. Sigue siendo del 60%. Esto quiere decir que el estándar de conocimiento se mantiene, pero la prueba para demostrarlo ahora es más larga. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué hacer el examen más difícil? Bueno, la respuesta la da la misma agencia, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS, en su política oficial.
La agencia dice, y cito, que esta actualización es para restaurar la integridad del proceso. Es una frase fuerte, ¿no? Sugiere que están buscando asegurar un estándar más alto y consistente para todos los que aplican. Y el documento no se queda ahí. También conecta este cambio con metas más amplias, como asegurar una asimilación adecuada, promover una identidad nacional unificada y, claro, afirmar el apego a la Constitución del país. Pero, como casi siempre, hay excepciones. Estas nuevas reglas no se aplican a todo el mundo por igual, así que hay que prestar atención a los detalles. La política mantiene una excepción muy importante para residentes de 65 años o más que lleven al menos 20 años en el país. Para ellos, el examen es una versión más corta y simplificada. La forma en que se administra el examen también es muy específica. Se detiene en cuanto el solicitante llega a 12 respuestas correctas o cuando acumula 9 incorrectas. No necesariamente se tienen que contestar las 20 preguntas. Bien, entonces, bajando todo esto a la práctica, ¿qué significa para alguien que se está preparando para la naturalización? Vamos a resumir los puntos más importantes. En pocas palabras, el camino para aprobar esta parte de civismo en la entrevista de naturalización ahora es sin duda más riguroso. Y todo esto nos deja con una gran pregunta flotando en el aire. Con un examen más demandante para los nuevos ciudadanos, ¿qué impacto va a tener esto en el camino hacia la ciudadanía estadounidense en general? Es algo para pensar, sin duda. Bueno, se hizo viral y con muchísima razón. Se trata de un video que generó una controversia enorme en Los Ángeles, y es que en el centro de todo hay agentes federales, un padre de familia y su hija, una pequeña de apenas 1 año. Ese grito que ven en pantalla, hay un bebé en la parte de atrás. Imaginen la escena, es un grito desesperado captado en cámara justo cuando un auto con agentes federales se aleja, pero no se llevan solo al hombre que arrestaron. Adentro, en el asiento de atrás, todavía está su hija de 1 año, sentada en su sillita. Ok, entonces, ¿cómo se llegó a este punto? Vamos a ver paso a paso la secuencia de eventos que encendió toda esta polémica. A ver, todo empieza cerca de un Home Depot en Los Ángeles, un día aparentemente normal, hasta que agentes federales inician una redada. En medio de todo esto, un hombre, ciudadano estadounidense, decide confrontarlos. La situación se calienta, el hombre es arrestado, y aquí viene el momento clave. 2 agentes se suben al auto de este hombre y se van. El problema, su hija, una bebé, sigue adentro. Esa es la acción que lo cambió todo. Claro, con un video así, la reacción fue inmediata. Se viralizó en cuestión de horas y, como era de esperarse, la familia y los grupos defensores de inmigrantes pusieron el grito en el cielo. La indignación fue total. Y esta cita, de Lindsay Toxilosevsky, resume perfectamente el sentir de los críticos. Su argumento es muy claro. Fue un acto peligroso. Punto. La imagen de hombres armados llevándose un auto con una niña adentro, para ellos, fue una escalada de fuerza que simplemente no tomó en cuenta la seguridad de la pequeña. Las críticas principales fueron directas. Se rompió el protocolo. No se pensó en lo que era mejor para la niña y, por supuesto, la familia quedó, imagínense, aterrorizada. Y la frase de la abuela, María, es desgarradora. No sabes quiénes son esas personas. Pone en perspectiva el pánico del momento, ¿no? Ver a tu nieta irse con extraños armados. Pero bueno, toda historia tiene 2 caras. Ante toda esta indignación, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, salió a dar su propia versión. Y como veremos, es una versión muy, muy diferente. Y aquí es donde la cosa se pone complicada. Tenemos 2 narrativas que chocan de frente. Por un lado, los activistas ven a un padre arrestado frente a su hija. Por el otro, el DHS dice que era un ciudadano que estaba interfiriendo violentamente en una operación, que incluso usó un martillo y lanzó piedras. Mientras unos dicen que los agentes actuaron peligrosamente, el gobierno afirma que encontraron una pistola robada en el auto y que el arresto fue por una investigación de asalto. O sea, un mundo de diferencia. Además de todo esto, hay otro dato del DHS. Este número, 5. Son 5 los otros inmigrantes que arrestaron ese día. Esto nos ayuda a entender que no era un incidente aislado, sino parte de una redada más grande.
Entonces, con dos versiones tan opuestas, la pregunta es inevitable. ¿Qué se supone que se debe hacer en un caso así? ¿Existe un protocolo estándar cuando hay un niño de por medio en medio de tanto caos? Para tratar de aclarar esto, la agencia de noticias Associated Press hizo lo correcto. Le preguntó a un experto en prácticas policiales, alguien que pudiera darnos una perspectiva neutral sobre el procedimiento. Y lo que dijo el experto, Ed Obayashi, es súper interesante. Él explica que lo que haría la policía local, por ejemplo, en un arresto por conducir ebrio, es muy diferente. La policía local llamaría a una grúa para el auto y se llevaría al niño en su patrulla, ¿cierto? Pero en esta redada federal, los agentes hicieron lo contrario. Se llevaron el auto con la niña adentro. ¿La razón? Según el experto, el objetivo era otro: sacar a todos de una escena que ya era muy tensa y volátil, con gente filmando y todo el caos. Básicamente, como dice Obayashi en esta cita, creo que solo intentaban sacar el vehículo y a la niña de allí y ponerlos a salvo. Es decir, en su opinión, los agentes probablemente tomaron una decisión de campo, bajo muchísima presión, pensando más en calmar la situación rápidamente que en seguir el manual al pie de la letra. Claro, el incidente no terminó cuando el auto se fue. Hay que ver qué pasó después y, sobre todo, qué preguntas siguen hoy en el aire. Afortunadamente, la historia de la niña tuvo un final relativamente rápido. La familia recibió una llamada para que fueran a buscarla a las oficinas de la patrulla fronteriza. Nos dicen que físicamente estaba bien, pero que preguntaba por su papá. Y ahí está el otro punto. Por un tiempo, nadie supo dónde estaba el padre, lo que obviamente mantuvo a la familia en una angustia terrible. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a la pregunta que sigue sin respuesta oficial. ¿Por qué exactamente los agentes decidieron llevarse el auto con la niña adentro? A pesar de las preguntas de la prensa y del público, las autoridades nunca dieron una explicación clara. Y ese silencio, bueno, deja un hueco enorme en su versión de la historia. Al final, todo este caso nos deja pensando en algo mucho más grande, ¿no? En medio de una crisis, con la adrenalina a tope y las cámaras grabando, ¿qué es realmente la mejor decisión? ¿Seguir el protocolo a rajatabla o improvisar para, supuestamente, proteger a todos? Es una pregunta increíblemente difícil y que en esta historia, la verdad, no tiene una respuesta clara para nadie.